Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy les vengo a presentar otra clase del área de red de distribución aplicando la norma técnica colombiana NTC 2050 del capítulo 4 para que lo tengamos en cuenta ahí. Con base a esa norma NTC 2050 vamos a tener en cuenta la protección por cada circuito ramal. Básicamente esta clase va enfocada para tecnólogos e ingenieros electricistas. Si usted es técnico electricista, también lo invito a que es bienvenido a este canal de Mata Electrónica, donde puede aprender también el área de redes de distribución eléctrica. ¿Listo? Pero bueno, básicamente acá tenemos a continuación, aclaro una cosa, esto no es una clase práctico, no es de montaje, de hacer circuitos prácticos, sino más bien una clase de cálculo con la norma RETI, con aplicando fórmulas de dónde sale cada cosa. Pero yo lo decía, es enfocada para tecnólogos y para ingenieros electricistas. Si usted es técnico y está interesado, bienvenido sea también. ¿Listo? Entonces, ya empezamos entonces. Bueno, básicamente acá tenemos cuatro circuitos ramales. Tenemos el Q0. Acá estamos alimentantes. Antes de empezar tenemos un circuito ramal. El Q1 es otro circuito ramal. El Q2 otro circuito ramal. El Q3 otro circuito ramal. Estos símbolos que ustedes ven como tres líneas son las fases. ¿Por qué tres fases? Porque esta red de distribución, estos circuitos ramales, está alimentando trifásico. 300 voltios AC trifásico. Todo eso es un circuito trifásico. Y está alimentando la tensión de línea. Dice que la tensión de línea es de 300 voltios. Todo esto está alimentando 300 voltios. Acá tenemos un circuito ramal, otro circuito ramal, otro circuito ramal y otro circuito ramal. Entonces, aquí tenemos en Q1, dice que tenemos que hallar, nos da la potencia aparente de 12 kilovatios. En el otro circuito ramal Q2 dice que es una carga continua y acá es no continua. ¿Cuál es la diferencia entre la carga no continua y la continua? Que en el caso de este circuito ramal, que la carga es continua, tenemos que multiplicar el 125%, que eso en la norma RETI, con la norma técnica colombiana 2050 NTC 2050 lo dice. Ahí paso a paso vamos a ir comprendiendo más de cada circuito ramal. Entonces básicamente cada uno hay que hallar bueno, tenemos que encontrar la corriente nominal, la corriente de línea. Tenemos que identificar con base a la norma el calibre que pasa por acá, el calibre del cable, del polo a tierra, del neutro y de las fases. ¿Listo? De esta igual manera. Y obviamente teniendo en cuenta que no carga continua y esta es carga continua. En este caso el Q3 tenemos un motor trifásico, nos da la eficiencia de 0.93, la potencia de 15 caballos de fuerza y el factor de potencia nos dice que es 0.85. En este caso vamos a aplicar la interpolación, que ya les voy a enseñar cómo se aplica la interpolación. Como les digo, todo esto es con base al NTC 2050. Eso es con base a eso. Siempre con la norma. Siempre. Siempre es siempre. Ya hallando la corriente nominal, bueno, los calibres, la protección, el ducto. Se me ha olvidado que hay que encontrar el ducto en cada uno. La tubería que toca, la medida de la tubería que toca tener en cuenta en cada circuito ramal. Y ya cuando encontramos todo esto, todas las corrientes de todo esto, los calibres del circuito ramal Q1, Q2 y Q3, vamos a sumar todas las corrientes que encontramos en cada uno, las corrientes nominales, y esa suma nos va a dar una corriente total que sería el Q0. Desde estas tres suma
a la corriente total que da acá. Y de igual manera toca encontrar el calibre de las fases, el del neutro, el polo a tierra, la protección del interruptor y el ducto también. Entonces, si no hay más, vamos a empezar primero hallando el circuito ramal Q1, después vamos a pasar al Q2, los datos del Q2, después al Q3 y finalmente al Q0, que es el último. Ya saben que estamos alimentando 300 voltios, trifásico, no bifásico, no monofásico, trifásico, tres fases, ¿listo? Entonces, si no es más, vamos a empezar hallando Q1, Q2 y Q3. Vamos a empezar de orden a orden. Listo, entonces teniendo en cuenta los datos del circuito ramal del Q1, vemos la potencia aparente, perdón, es la potencia activa. Ahí me disculparán, potencia activa. Ahí nos decía que era 12 kilovatios. ¿Cuánto equivale 12 kilovatios a vatios? 12.000 vatios. Ya sabemos que la tensión de línea de 300 voltios es el que alimenta todo el circuito ramales. ¿Sí? Lo repito, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como necesitamos encontrar la corriente nominal de este circuito ramal, les aplicamos ley de Ohm. Como es trifásico, decimos lo siguiente. Corriente nominal es igual a la potencia activa, 12.000 vatios dividido, entre paréntesis, raíz de 3. Siempre cuando es trifásico se multiplica por raíz de 3. Raíz de 3 por 300 voltios. Cerramos paréntesis. Entonces, realizándolo paso a paso, seguimos. 12.000 vatios dividido, esto lo multiplicamos, raíz de 3 por 300 voltios, esto nos da aproximadamente 519.61 voltios. Ahora cogemos 12.000 vatios dividido 519.61 voltios y eso nos da aproximadamente que la corriente nominal de este circuito ramal Q1 es de 23.09 amperios. Ahora sí, esa es la corriente sin carga continua. En el caso de que tuviera carga continua, ese circuito ramal, dice el NTC 2050, capítulo 4, que tiene que multiplicarse por el 125%. Pero como en este caso no es de carga continua, se deja así. Ya lo que toca buscar es el calibre como de esa corriente, el calibre de las fases del neutro y del polo a tierra, la protección y el ducto. Toca encontrarlo. ¿Y esto con qué base? Acá lo tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A encontrar el calibre. Vamos primero, acá les comparto la norma impreso. Van a ver uno del capítulo 2, otro del capítulo 3. Esos son los calibres de la fase y neutro, ese que estamos viendo acá. Ahí los voy a compartir impreso, NTC 2050. Recuerden, norma técnica colombiana. Me encuentro en el país Colombia. Y acá en esta página vamos a visualizar un cuadro de los calibres del polo a tierra, del sistema puesta a tierra, pues. Ya saben, ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para identificar el calibre de cada uno. No se preocupen por eso. Entonces voy a borrar una parte acá y ya regreso. Listo. Ya les voy a explicar. Eso es el calibre de las tres fases. El neutro, el polo a tierra, la protección del interruptor termomagnético que le vamos a poner a ese circuito ramal y el ducto de la tubería que vamos a 1,5 pulgadas. Listo. Y ustedes me dirán, ¿usted cómo sabe qué son los calibres? Ya les voy a mostrar de dónde saqué eso. No se preocupen. Básicamente, si la miramos acá, nos vamos al NTC, capítulo 3, tabla 310 al 16, tabla 310 al 16. Acá nos muestra el calibre de los conductores de la fase y el neutro. Obviamente necesitamos en cobre, que también hay aluminio. Estamos diciendo cables en cobre, para que tengamos en cuenta ahí, en cobre, ¿ya? Como la corriente nominal sin carga continua nos dio aproximadamente 23.09 amperios, buscamos ahí la tabla.
qué calibre nos va a servir en la tabla? ¿Qué calibre? Ustedes dirán, el de 25 amperios puede servir. Siempre les recomiendo yo, listo, 23 amperios, .09 amperios. Pero uno tiene que ser precavido. Yo voy a ponerle un calibre a... Entonces dice acá que a 25 amperios, a 25 amperios, mire, en cobre, dice que es calibre 12. Sí sirve, pero eh, hay que prevenir que el cable se recaliente. Uno no sabe. De 23 a 25 está muy cerca de pasarse. Yo le recomiendo, para escoger el calibre, es mejor que cojamos el más seguro, el de 30 amperios. El de 30 amperios es calibre 10. Siempre hay que prevenir. Como le digo, el calibre 12 sirve. Pero yo le colocaría el de 30 amperios, el calibre 10 a AWG. Por ese motivo, las tres fases le colocamos calibre número 10 a AWG TW 60 grados Celsius. Y esta también aplicaría para el neutro también. Las dos, para la fase y para el neutro. Ahora, si nos vamos acá a la otra página, NTC 2050, acá lo dice, capítulo 2, nos dice que en la tabla 250-95, ese es el calibre de los conductores de puesta a tierra, que ese es para escoger el polo a tierra, el calibre del polo a tierra, ¿listo? Nos da 23.09 amperios, entonces hay que buscar. Este de 30 amperios no sirve porque el de 20 amperios ya queda muy corto, es más, se pasa. El de 20 amperios no nos sirve porque ya se pasó de 20 amperios, entonces ahí colocamos el de 20 amperios, hace un incendio, se recalienta el cable y produce un incendio. En este caso nos sirve en la tabla el de 30 amperios. Obviamente alambre de cobre, ya saben, escogemos el de cobre, calibre 10. O sea, este calibre es el adecuado para este tipo de corriente nominal, que nos soportaría dependiendo de la corriente nominal, en este caso. Calibre número 10 AWG DW. Ahora sí, vamos a escoger la protección. Hay que escoger un interruptor termomagnético 3 por qué, porque son tres cables, ¿sí? 3 por 25. 3 porque son tres conductores, son tres cables que estamos viendo ahí, ¿sí? Son tres cables, tres fases, perdón, son tres fases en ese caso. Por ahí pone 3 por 25, bueno. Y teniendo en cuenta la corriente nominal. Entonces vamos a la otra página, ya les voy a mostrar. Vamos a mostrar acá. NTC 2050, capítulo 2, en la tabla 240 al 6, corrientes nominales normalizadas. En este caso una corriente nominal normalizada, sí. Entonces hay que escoger lo del interruptor de protección ante un disparo fijo. Ya saben que es ante un disparo, para que tengamos en cuenta ahí la protección. Como nos da 23.09, entonces aquí tenemos que escoger cuál interruptor termomagnético nos va a servir. El de 15 no, el de 20 tampoco, el de 25, el de 25 sí nos puede servir. Ese de 25 sí nos puede servir mucho. Entonces en este caso ese no sirve porque digamos máximo 25 amperios protegen. Máximo puede llegar a máximo. Ya igual el de 30 pues ya aguantaría más. Pero en este caso el de 25 para mí sería como el más adecuado. También obviamente el de 30 amperios también puede servir bastante. No digo que no. Pero digamos que el de 25 amperios sí sería más adecuado. Por ese motivo cogemos la protección, un interruptor termomagnético ante un disparo 3, que son tres fases, por 25 amperios. Ahora por último necesitamos escoger la medida, el grosor de la tubería del ducto. 1,5 pulgadas, ya le digo por qué. Ya les voy a decir por qué 1,5 pulgadas. Entonces, acá nos vamos en la
NTC 2050, este es del capítulo 4, tabla C8. Como el calibre de la fase neutro nos da 10 AWG, nos dio. Entonces nos ubicamos acá, ve que un momentico que la cámara está borrosa, se ve un poquito borrosa la imagen. Necesito que se vea bien, 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 bien. Ya les muestro. Necesito que esto se vea bien. Ahí ya hay otra vez, claro, listo. Como es calibre 10 de la fase neutro, entonces, en esa tubería, cuántos cables caben? Hay que tener en cuenta eso. Los tres cables, que es trifásico, serían tres fases. El neutro y el polo a tierra. Serían 5 cables por ese ducto. Entonces, en ese caso, escogemos, dice, ya sabemos que el calibre es 10. Entonces, dice que esta tubería máximo se cabe en 5 cables. Entonces, esta no sirve. Y la es de 1,5 pulgadas. Entonces, por ese caso, en ese caso, calibre 10. Hasta máximo 5 cables caben en esa tubería. Entonces, por eso es que se escoge 1,5 pulgadas, porque acá lo dice. Miren, si lo acercamos más, dice 1,5 pulgadas, que es máximo el grosor de ese ducto. Entonces, en ese caso, el ducto el más adecuado, que son 5 cables, las tres fases, el neutro y el polo a tierra, que caen por ahí, el ducto sería de 1,5 pulgadas. ¿Listo? Ahí ya encontramos la corriente nominal y los calibres en el caso del tema de la tubería, el grosor de la tubería, las medidas de la tubería, la protección, todo eso. Ahí ya acabamos de encontrar los resultados del circuito ramal circuito ramal Q1. Ahora vamos para el circuito ramal Q2. Listo, ya siguiendo con el circuito ramal Q2, tenemos los siguientes datos. La potencia activa decía que era 16 kilovatios. Entonces ya sabemos que en vatios equivale a 16.000 vatios. Tensión nominal 300 voltios. ¿Listo? Aplicando ley de Ohm, como es trifásico, ya saben, aplicamos básicamente el mismo. Corriente nominal es igual a potencia dividido voltaje. Entonces decimos 16.000 vatios dividido entre paréntesis raíz de 3, porque es trifásico, por 300 voltios, cerramos paréntesis, igual 16.000 vatios dividido raíz de 3 por 300 voltios, nos da aquí aproximadamente 519,61 voltios. Entonces dividiendo esto, nos da aproximadamente que la corriente nominal es de 30,79 amperios. Pero en este caso, como este circuito ramal es con carga continua, dice el NTC 2050, que en ese caso hay que multiplicarlo al 125%. Entonces, como es ese 30,79 amperios por 125%, y nos da aproximadamente 38,48 amperios. Con esa corriente nominal aplicando el 125%, ya con base a esta corriente, hay que hallar los calibres. La de las tres fases, el neutro, el polo a tierra, la protección y el ducto, así como lo hicimos con el Q1, con el circuito ramal Q1, de igual manera, pero en este caso ya aplicando el 125% ya haría en este caso 38,48 amperios. Con esa corriente encontrar los calibres. Entonces, sin más, vamos a encontrar los calibres de esta corriente del Q2. Listo, entonces ya el tema de los calibres, de igual manera como la tabla. Como en este caso la corriente nominal es de 38,48 amperios, entonces vamos nuevamente a la tabla. Entonces, vamos a analizar la tabla. Nos da 38,48, entonces nos sirve acá el de cobre, ya saben, en cobre. Se ubica donde está en cobre. Este de 40 no sirve. Entonces dice que hasta 40 amperios dice que es de calibre 8. Entonces en ese caso nos sirve el calibre para las tres fases, calibre 8 a WG, TW a 60 grados Celsius. Lo que es las fases, para las tres fases y para el neutro, calibre 8 a WG. Ahora para el calibre del polo a tierra,
el cable de polo a tierra nos va a servir el de 40, que eso equivale a 10 a AWG. Por ese motivo, el calibre para el cable del polo a tierra es el calibre número 10 AWG TW. Y ya en el caso de la protección, entonces escogemos, en ese caso, la protección. Nos da 38.48 amperios, entonces buscamos uno que esté más, que aguante eso. En caso de un disparo, aguante. Este de 40 amperios nos sirve para este. Entonces, por ese motivo, este de 40 amperios, que dice la tabla, acá en el 246, corrientes nominales normalizadas, cogemos el de 40 amperios. Entonces decimos que nos sirve una protección de un interruptor termomagnético en caso de un disparo. Un interruptor de 3 por 40 amperios. Ya en el caso del ducto, ya vamos a mirar cuál nos sirve. En el caso del ducto, como es calibre 8 de la fase y neutro, nunca escojan el calibre del polo a tierra, no. Siempre fíjense en el calibre de la fase y el neutro. En este caso es la tabla para nosotros identificar la medida del ducto, de la tubería. Calibre 8 nos dio, entonces nos ubicamos en calibre 8. Tengo que la cámara no está visualizando bien como debe ser. Entonces, en 8, ya sabemos que son 3 fases, un neutro y un polo a tierra. Entonces, máximo 5 le cabe, máximo 5 cables. 3 cuartos pulgadas. 3 cuartos en pulgadas. Nos sirve eso. Entonces, por ese motivo, el ducto colocamos 3 cuartos de pulgada. ¿Listo? Listo, entonces ya encontramos la corriente nominal y los calibres en el circuito ramal Q1 y acá en el Q2 también. Ahora vamos a hacer la interpolación, que hacemos que en el circuito ramal Q3 hay un motor trifásico, entonces en ese caso sí hay que encontrar los calibres y todo eso. Pero como ya un motor trifásico, vamos a aplicar el método de la interpolación y después aplicar el método del caballo de fuerza para encontrar la otra corriente nominal. O sea, en ese caso hay que encontrar la corriente nominal con la interpolación, aplicando la interpolación y aplicando el caballo de fuerza ley de Watt, en el caso ley de Watt, en ese caso. Entonces vamos para el circuito ramal Q3. Listo, ya pasando al circuito ramal Q3. Q3. Acá vamos a aplicar el método de la interpolación. Bueno, ¿y qué es ese 460 de 300 voltios y de 230 voltios y ese 21 amperios, esa corriente nominal y ese 42 amperios? Ya les voy a explicar. Los datos del Q3 nos dice que da una potencia activa de 15 caballos de fuerza, un factor de potencia de 0,85, una eficiencia de 0,93 y la tensión de línea que está alimentando todos los circuitos ramales, todos, pues ya sabemos que es de 300 voltios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como en ese caso estar alimentando 300 voltios, ya le vamos a dar una tabla. Una tabla, ¿por qué salen esos datos? ¿De dónde salen? Resulta y acontece que nos vamos al NTC 2050, capítulo 4, en la tabla 430 al 150, nos dice que es la corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna. Esta tabla, mírela acá. Como ya sabemos que la tensión de línea es de 300 voltios, tenemos que buscar una escala que sea, la tensión mínima y la tensión máxima. Una escala entre que sea, a ver, ¿cómo le da? Mira, para que me entiendan ahí. Si nosotros cogemos una escala de 208 voltios a 230 no nos va a servir, porque esta tensión está alimentando 300 voltios. Necesitamos escoger dos tensiones en esta tabla, dos escalas que nos dé más o menos que la tensión de línea que se encuentra en la mitad. Es decir, necesitamos una escala, una tensión mínima que sea menor
a 300 voltios y necesitamos una tensión máxima que sea mayor a 300, para que me entiendan ahí. Menor a 300 y mayor a 300 voltios. ¿Cuál nos sirve ahí? Si nos ponemos a ver la tabla, esta tabla de motores trifásicos, ¿sí o no? Ponemos a ver la tabla. Un momentico que la cámara está como viendo borroso. Ya les voy a mostrar. Listo. Ahí podemos coger el voltaje mínimo o tensión mínima, 230 voltios. Este de acá, miren. 230 voltios y 460 voltios. Porque es mayor que 300 y 230 es menor. Ustedes ya saben. Tiene que ser una tensión mayor que esa, que la tensión de línea que está alimentando, y coger una tensión mínima, menor a eso. Y en este caso, pues las corrientes es la misma, porque la corriente nominal, obviamente, se ajusta a los 300 voltios porque no sabemos, necesitamos encontrar la corriente nominal a 300 voltios. Porque en este caso, a ver, ya les voy a explicar. Hay que tener en cuenta la potencia, son 15 caballos de fuerza. Entonces, donde está la tabla acá, la columna HP, caballos de fuerza, buscamos el que dice 15, el que dice 15, porque nosotros en este caso es de 15 caballos de fuerza, entonces buscamos acá 15 caballos de fuerza. Miren, entonces como escogimos la escala de 230 voltios y escogimos el de 460 voltios, entonces 21 amperios sería el mínimo, en el caso del eje X sería la de la corriente menor. Tiene que ser la corriente menor que la corriente nominal, lo mismo que las tensiones en el eje Y. Tiene que haber una corriente menor a la corriente nominal y una corriente mayor a la corriente nominal. En este caso, a 15 caballos de fuerza, 42 amperios y 21 amperios. Entonces, estos dos son las dos escalas de las tensiones. Nos va a servir estos dos, 42 y 21. Entonces, 21 amperios se ajusta a 460. El amperaje, la corriente nominal, perdón, la corriente mínima 21 amperios y la corriente máxima 42 amperios. Y se supone que esa corriente nominal tiene que ser mayor que 23 y menor que 42, así como el de acá, el de 300 voltios. Un momentico que está viendo, ahí me disculparán por a veces se ve borroso el tablero, me disculparán por la cámara. Listo, ya les vamos a enseñar cómo se interpola eso. Entonces, primero, ya haber aclarado eso, vamos a aplicar la línea tangente, tangente de línea. También podemos decir tangente a la línea o línea a la tangente. Pero vamos a hacer el proceso de interpolación. Entonces cruzamos una línea recta así, de esta manera, con que quede recto, como dice la gráfica, para empezar el proceso, el procedimiento de interpolación. Entonces vamos para allá. Listo. ¿Cómo se interpola? Allá volvió la imagen más claro. La interpolación, ¿cómo es? Básicamente así. Aplicamos la línea tangente. Ya sabemos que por qué se escogió 230 voltios en el plano cartesiano, como vieron ahí. ¿Por qué se escogió 230 voltios, 460 voltios y por qué las corrientes son 21 amperios con 42 amperios? A ver. Ya sabemos por qué, porque está alimentando en este caso una tensión de línea de 300 voltios. Entonces tenemos que coger una tensión menor que 300 voltios, así como dice en el cuadro, y una tensión máxima mayor que 300. Entonces, menor que 300, yo lo repito, pero para que lo tengamos en cuenta. Menor que 300 voltios, mayor que 300 voltios. Y lo mismo con la corriente nominal. Se supone que la corriente nominal tiene que dar mayor que 21 amperios y que sea mayor a la corriente nominal. Entonces lo colocamos así, 460 voltios. Ahí el punto decía que con base a 400 voltios es 42 amperios, menos con base a 230 voltios es 21 amperios. Les ponemos entre paréntesis igual
Abrimos paréntesis, colocamos la tensión de línea que está alimentando todo el circuito ramal, 300 voltios menos 230 voltios, cerramos paréntesis, menos, restando la tensión mínima, o menor, digámoslo así, dividido 42 amperios con respecto a la corriente nominal, que es el que tenemos que encontrar mediante este método de interpolación. Por ello, al comienzo de la clase les decía, esta área va más enfocada para tecnólogos y para ingenieros electricistas que estén ejerciendo carreras tecnológicas en tecnología en electricidad industrial, que es más que todo se puede ver este tipo de asignaturas o áreas, asignaturas, ¿sí? Y en ingeniería, porque en la ingeniería es pura matemática y pura teoría, pero es pura matemática 20. Por eso es más enfocado para ingenierías, para ingeniería eléctrica y para tecnólogos electricistas. Por eso lo aclaré mucho al comienzo de esta clase. El técnico electricista que se interesa o le llama la atención lo puede ver. Claro, él puede ver la clase con mucho gusto. ¿Sí? Entonces, por eso yo aclaré el comienzo porque era para tecnólogos y para ingenieros electricistas. Ya van viendo por qué. Listo, pero la idea es proseguir. Entonces, proseguimos. Listo. No se me asuste, ya voy a explicarlo paso a paso. Restamos 460 voltios menos 230, nos da 230 voltios dividido 42 amperios menos 21 amperios, 21 amperios, igual. 300 voltios menos 230 voltios, 70 voltios dividido 42 amperios menos corriente nominal. Y ahí multiplicamos en cruz, este con este y este con este. 70 por 21 igual 230 por 42 amperios menos con la corriente nominal. Multiplicando 70 por 21 nos da 1470 igual a 230 multiplica 42 nos da 9660 y multiplicando por 40 nominal negativo nos da menos 230 y n. Ahora sí, vamos a despejar. Este 9660 pasa al otro lado a restar, que es quedando igual a 1470 menos 9660 igual a menos 230 y n. Entonces, para ahorrar más espacio necesito borrar arriba y proseguir. Listo, entonces prosiguiendo, para que no nos enredemos. De este paso sigue acá. Podemos el 1470 menos 9660 queda menos 8190 igual a menos 230 y n. Despejando, entonces pasamos este menos 230, pasa al otro lado a dividir con el mismo signo. Entonces acá aplicamos una parte, si ustedes ponen a analizar, aplicamos algo parecido a sistemas de ecuaciones 2x2 con el método de igualación. Ahí entra esa parte, entonces como les decía yo, las matemáticas y el álgebra en las carreras también se aplica. Sí o sí a productos notables, sistema de ecuaciones 2x2, el método de igualación, método de reducción, de eliminación. Eso en las carreras también se aplica. En las matemáticas de ingeniería, en la ingeniería también se va a aplicar eso. Ahí lo están viendo ahí. Listo. Menos por menos, más. 8190 dividido 230, menos por menos, más. Eso nos da aproximadamente que la división nos da aproximadamente 35.60 amperios. Y dice el NTC 2050 que en el caso de motores eléctricos hay que multiplicarlo al 250%. ¿Sí? Así como la carga continua que era al 125%, en este caso como es un motor trifásico, tenemos que multiplicarlo al 250%. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Listo, entonces como dice la norma RETI NTC 2050, como el caso de un motor trifásico, lo multiplicamos al 250%. Entonces, cogiendo así, 35.60 amperios por el 250 amperios nos da 89 amperios. Entonces, buscando el calibre de las tres fases, neutro, polo a tierra, protección y ducto, nos dice que, vamos a la tabla, 89 amperios. Entonces,
Este de 95 para el calibre de la fase y el neutro nos sirve este. Calibre 2. Calibre 2 AWG TW 60 grados Celsius. Ah, y una aclaración acá. ¿Por qué pone 60 grados Celsius? Que acá en la norma dice 60 grados Celsius cuando es menor de 100 amperios. O sea que cuando ya da mayor a 100 amperios, la corriente nominal la temperatura ya iría a 75 grados Celsius. Pero como acá no ha pasado de 100 amperios, entonces se maneja a 60 grados Celsius la temperatura. Entonces en la fase y el neutro el calibre es 2AWG, TW. Ahora buscando acá para el polo a tierra, el calibre del polo a tierra, nos da 89. Entonces buscamos el de 100 amperios, calibre 8. Entonces colocamos calibre número 8 AWG TW. Y lo mismo la protección. Para la protección nos sirve, el de 90 nos puede servir, pero queda muy ras. Como les decía, yo no recomiendo, si eso, la corriente nominal es de 89 amperios, esa protección a 90 amperios máximo queda muy a ras. Yo siempre les digo que es muy a ras. Tiene el riesgo de que se sobrecaliente, se cae ese interruptor. Entonces yo les recomiendo usar un interruptor termomagnético. A 90 sí sirve, pero muy a ras. Está muy a ras. Escogemos el de 100 amperios, que es más seguro. Entonces en este caso cogemos la protección de 3 por 100 amperios y el ducto ya les digo cuánto es. Como ya es calibre 2 AWG, entonces buscando acá en la tabla C8 ya saben, NTC 2050, capítulo 4, calibre de 2. Entonces hacemos que son 3 fases, un neutro y un por la tierra, 5 cables. Calibre 2, este 4 no nos sirve. Hasta 6 cables cabe, este no sirve. Que son 5 cables, este 4 no. Hasta 6 cables le cae esta tubería ducto de esta medida. Una pulgada y media. Una pulgada y media. En este caso, nos sirve este ducto. Una pulgada y media. Acá como lo están viendo acá. ¿Listo? Listo, ya vamos a acabar. Yo sé que la clase de red de distribución, como les digo, es muy extensa, pero la idea es hacer paso a paso. Porque la idea de este circuito ramal que pertenece al área de eso es red de distribución. Pero básicamente es un diseño, es un diseño que se hace para los electricistas cuando en el caso de que tengan un motor, una cargas eléctricas, saber calcular el calibre del cable, que la corriente nominal da tanto amperio, en cada circuito ramal consume tanto amperaje. Eso más que todo es para diseñar en los circuitos ramales, en caso de que haya un motor trifásico, tal potencia, tal factor de potencia maneja, la eficiencia. Este circuito ramal maneja un interruptor, este circuito ramal tiene una carga no continua. Más que todo es como les decía al comienzo. Yo no lo repito más, pero al comienzo les decía, para más enfocadas para carrera en tecnología de electricidad industrial y para ingeniería eléctrica. O para ingenieros también electricistas también está enfocado. Y para tecnólogos electricistas más que todo en electricidad industrial. Más que todo para esa carrera. Ese programa tecnológico. Entonces ya con base a esto, listo. Aquí ya llamamos ese calibre con base a la interpolación que acabamos de encontrar. Ahora falta con base a la potencia en caballos de fuerza, que es otra cosa. Entonces vamos para allá. Listo, ya aplicando con la potencia en caballos de fuerza, ya sabemos los datos, ya sabemos que el motor, ya acabamos ya el método de la interpolación. Ahora aplicando ya, hay que ver la conversión de la potencia en caballos de fuerza, 15 caballos de fuerza, a convertirlo a vatios. Te decimos que ya sabemos que un caballo de fuerza equivale a aproximadamente 746 vatios. Entonces decimos 15 caballos de fuerza, un callo de fuerza que vale 746 vatios. Entonces callos de fuerza con callos de fuerza se cancela los dos, abajo y arriba se cancela
y multiplicamos 15 por 746 vatios igual a, entonces eso nos da 11.190 vatios. Quiere decir que esos 15 caballos de fuerza, al convertirlo a vatios, da eso, da 11.190 vatios. Aplicando ley de Watt y teniendo en cuenta los datos que nos pide el motor, corriente nominal es igual a 11.000 de la potencia activa, 11.190 vatios dividido, abrimos paréntesis, raíz de 3 por la tensión de línea, que es 300 voltios, por el factor de potencia, que es de 0.85, por la eficiencia, que es de 0.93. Vamos a borrar acá arriba para continuar con el hallando la corriente nominal. Ya hallando la corriente nominal tenemos que hallar los calibres, el calibre de la corriente nominal con base, y ya por último en el circuito ramal Q0, que es el de arriba, el del comienzo de la clase, que está arriba, arriba, arriba. Tenemos que sumar todas las corrientes nominales, pero sin aplicar el 125%, es decir, los corrientes nominales que tenían carga continua, cogemos la corriente nominal sin multiplicar, es decir, el resultado de la corriente nominal sin haber multiplicado el 125 ni el 250. Normal. Entonces la idea es sumar esto de los tres. La idea es sumar esas corrientes nominales de los tres circuitos ramales de Q1, Q2 y Q3 ya para encontrar la corriente nominal total. La corriente nominal total. Y ya con base a eso hay que encontrar el calibre de la fase, es lo mismo, calibre del neutro, el polo a tierra, la protección y el ducto, y ya con eso ya finalizamos la clase. Listo, entonces vamos a proseguir. Listo, entonces, como saben, la corriente nominal, 11.190 vatios la potencia dividido la multiplicación de raíz de 3 por el factor de potencia, por la eficiencia y por la tensión de línea nos da aproximadamente 410.75 voltios. Entonces esto lo vamos a dividir y aproximadamente nos da 27.24 amperios. Listo. En este caso no vamos a encontrar el calibre de las fases, del neutro, del por la tierra, de la protección y el ducto. En este caso no. Ahora sí vamos a pasar a sumar cada corriente nominal normal de cada del circuito ramal Q1, Q2 y Q3 para ya sumar, encontrar el total, para que sería esa corriente total nominal sería la del Q0. Ya haría el total todo, 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 todo. Y ya encontrar los calibres, la protección y el ducto y ya con eso finalizamos el ejercicio de redes de distribución. Entonces vamos para allá. Listo. Entonces sumando todas las corrientes nominales nos da aproximadamente 116.72 amperios. Ahora vamos a encontrar los calibres de las tres fases, del neutro, el polo a tierra, la protección y el ducto, con base a esa corriente. Entonces vamos para allá. Listo, entonces mirando los calibres, como la corriente nominal total nos da 116.72 amperios, entonces vamos a las tablas. Para el calibre de la fase y el neutro, como es de 116.72, buscamos acá cuál nos sirve. Este de 125, calibre 1.0. Entonces en este caso, para las tres fases y el neutro nos sirve el calibre 10WG TW a 75 grados. Recuerden que cuando se pasa de 100 amperios, la temperatura ya haría de 75 grados Celsius. Y en el caso del polo a tierra, nos sirve hasta 200 amperios, calibre 6 AWG TW. Y en el caso de la protección, nos sirve el de 125 amperios. Acá hay 9 acá, allá de el de 125 amperios. 3 por 125 amperios. Y en el caso del ducto, ya nos serviría el de 1.0, calibre 1.0. Ajá, 6 cables se nos sirve hasta 2 pulgadas de grosor. Y ya con eso finalizamos esta clase de redes de distribución. Ha sido muy largo la clase, muy extenso. Recuerden, lo importante es que aprendamos. Si no entendieron unos pasos, pueden repetir la clase cuando ustedes quieran. Si lo pueden poner la velocidad del video más despacio, lo pueden hacer.
Más que todo eso es pura, como les decía, para enfocado a, tecnólogos, ingenieros, electricistas, básicamente, y a carreras de ingeniería de eléctrica y tecnología en electricidad industrial. Más enfocado esta área y esta clase para eso. Entonces, si no hay más, espero que hayan entendido. Es un poco emborroso, yo sé, es muy extenso. Lo importante es que repitan el video poco de paso a paso y recuerden darle un me gusta y déjame en los comentarios si quieres que sigan enseñando este tipo de áreas de red de distribución eléctricas. Muchas gracias por ver el video de la clase y nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.